Leyenda de las dos discretas estatuas. En tiempos antiguos vivía en una de las habitaciones de la Alhambra un hombrecillo muy jovial. Se llamaba Lope Sánchez. Trabajaba en los jardines y pasaba el día cantando. Siempre estaba alegre, como una cigarra. Lope era la vida y el alma de la fortaleza. Cuando terminaba su trabajo, se sentaba con su guitarra en un banco de piedra de la explanada. Allí cantaba antiguos romances del Cid, de Bernardo del Carpio, de Hernando del Pular y de otros héroes españoles. Con esas canciones divertía a los inválidos que vivían en el recinto. Otras veces tocaba aires más alegres para que las muchachas bailaran fandangos y boleros. Como suele pasar con muchos hombres de poca estatura, Lope se había casado con una mujer alta y robusta. Era tan grande que parecía que podía meterlo en un bolsillo. Pero Lope tuvo más suerte que otros pobres. En lugar de tener 10 o 12 hijos, solo tuvo una hija. La niña se llamaba Sanchica. Era pequeña de cuerpo y tenía unos hermosos ojos negros. Tenía unos 12 años. Era tan alegre como su padre y era la delicia de su corazón. Sanchica jugaba junto a él mientras trabajaba en los jardines. Bailaba al compás de su guitarra cuando Lope descansaba a la sombra. También corría y saltaba como una cervatilla por los bosques, las alamedas y los salones abandonados de la Alhambra. En una víspera de San Juan, la gente aficionada a las fiestas subió por la noche al Cerro del Sol. Ese cerro domina el Generalife. Allí pensaban pasar la velada. Subieron hombres, mujeres y niños. La noche era hermosa. La luna iluminaba las montañas con una luz plateada. La ciudad, con sus cúpulas y campanarios, estaba envuelta en sombras. La vega parecía una tierra de hadas. Entre los árboles brillaban miles de pequeñas luces. En la parte más alta del cerro encendieron una gran hoguera. Era una antigua costumbre del país. Venía de los tiempos de los moros. También en la vega y en las montañas cercanas se encendieron muchas fogatas. Sus luces brillaban suavemente bajo la luna. La noche pasó entre bailes y canciones. Lope tocaba la guitarra sin parar. Nunca estaba tan contento como en esos días de fiesta. Mientras los mayores bailaban, Sanchica jugaba con otras muchachas entre las ruinas de una vieja torre morisca. Esa torre se llamaba la Silla del Moro. La niña estaba recogiendo piedrecillas en el foso. Entonces encontró algo extraño. Era una pequeña mano de azabache tallada con mucho cuidado. Los dedos estaban cerrados y el pulgar pegado a la palma. Sanchica se alegró mucho con el hallazgo. Corrió a enseñárselo a su madre. Pronto todo el grupo hablaba de la pequeña mano. Algunos se mostraron desconfiados. «Tírala», dijo uno. «Eso es cosa de moros», dijo otro, «seguro que tiene alguna brujería». «No la tiréis», dijo un tercero, «se puede vender a los joyeros del Zacatín». Mientras discutían, se acercó un veterano. Había servido en África. Tenía el rostro tostado como el de un rifeño. El veterano examinó la mano con aire experto. «He visto muchos objetos como este en berbería», dijo, «es un amuleto poderoso. Protege contra el mal de ojo y contra la brujería.
Enhorabuena, Lope. Esto traerá buena suerte a tu hija. La madre de Sanchica ató la manecita a una cinta. Luego se la colgó al cuello a la niña. La presencia del amuleto despertó muchas historias antiguas. La gente dejó de bailar. Se sentaron en el suelo en pequeños grupos. Comenzaron a contar viejas leyendas heredadas de sus abuelos. Algunas historias hablaban del propio Cerro del Sol. Se decía que aquel lugar era mágico. Una anciana empezó a contar una historia. En esas ruinas que veis allí, dijo señalando unos muros derruidos, hay un pozo profundo. Ese pozo llega hasta el corazón de la montaña. Yo no me atrevería a mirar dentro por todo el dinero del mundo. La mujer continuó. Hace mucho tiempo, un pastor de la Alhambra bajó por ese pozo. Buscaba a un cabrito que se había caído dentro. Cuando salió, estaba pálido y aterrorizado. Contó cosas tan extrañas que todos pensaron que había perdido el juicio. Durante varios días deliró. Decía que los fantasmas de los moros lo perseguían dentro de la cueva. Después volvió al cerro. Y nunca más se volvió a saber de él. Sanchica escuchó la historia con mucha atención. Era una niña muy curiosa. Sintió un gran deseo de ver el pozo. Se separó del grupo. Caminó entre las ruinas. Después de un rato llegó a una pequeña depresión en la cima del cerro. Allí estaba la boca del pozo. El lugar era oscuro como la boca de un lobo. Sanchica se acercó con cuidado. Miró hacia el fondo. Sintió un escalofrío. Se apartó asustada. Volvió a mirar. Volvió a retirarse. Lo hizo una tercera vez. El miedo empezaba a mezclarse con una extraña curiosidad. Finalmente cogió una piedra grande y la lanzó dentro del pozo. Durante unos segundos la piedra cayó en silencio. Luego golpeó contra una roca. Después siguió rebotando y produciendo un ruido profundo. Finalmente cayó en agua muy abajo. El silencio volvió a reinar. Pero no duró mucho. Desde el fondo del pozo empezó a oírse un zumbido. Era como el sonido de una colmena. El ruido fue creciendo. Luego se oyeron voces lejanas. También se escuchó el choque de armas, trompetas y tambores. Parecía que un ejército marchaba bajo la montaña. Sanchica se asustó mucho. Corrió de vuelta al lugar donde estaban los demás. Pero ya no había nadie. La hoguera estaba casi apagada. Solo quedaban brasas humeantes bajo la luna. Las otras fogatas también se habían apagado. Todo estaba en silencio. Sanchica llamó a sus padres. También llamó a sus amigos. Nadie respondió. Bajó rápidamente hacia los jardines del Generalife. Luego siguió la alameda que lleva a la Alhambra. Estaba cansada. Se sentó en un banco de madera para descansar. En ese momento sonó la campana de la Torre de la Vela. Marcaba la medianoche. El silencio era profundo. Solo se oía el murmullo de un pequeño arroyo que corría bajo los árboles. Sanchica empezaba a quedarse dormida. De repente vio una luz a lo lejos.
Miró con atención. Entonces vio algo sorprendente. Un grupo de jinetes moriscos bajaba por la montaña. Se dirigían hacia la Alhambra. Algunos llevaban lanzas y escudos. Otros llevaban cimitarras y hachas. Sus armaduras brillaban a la luz de la luna. Montaban caballos magníficos. Los caballos avanzaban orgullosos. Pero el ruido de sus cascos era extraño. Sonaba parado, como si estuvieran cubiertos de fieltro. Los rostros de los jinetes eran pálidos. Parecían rostros de muertos. Entre ellos cabalgaba una hermosa dama. Llevaba una corona en la cabeza. Sus largas trenzas rubias estaban adornadas con perlas. Su caballo llevaba una cubierta de terciopelo rojo bordado en oro. La dama parecía muy triste. Caminaba con la mirada baja. Detrás venía un gran séquito de cortesanos. Llevaban turbantes y vestidos de colores. En medio del grupo cabalgaba un rey. Era Boabdil el Chico. Chanchica lo reconoció. Había visto su retrato muchas veces en el Generalife. La niña observaba todo con asombro. Sabía que aquello era algo sobrenatural, pero no sentía miedo. El amuleto de azabache le daba valor. Cuando pasó la cabalgata, Chanchica decidió seguirla. La comitiva llegó a la puerta de la justicia. La puerta estaba abierta. Los centinelas dormían profundamente. Los jinetes pasaron sin hacer ruido. Chanchica quiso seguirlos, pero vio una abertura en la tierra dentro de la barbacana. La abertura bajaba hacia los cimientos de la torre. La niña entró con cuidado. Bajó por unos escalones tallados en la roca. Luego llegó a un pasadizo iluminado por lámparas de plata. El aire estaba lleno de un perfume extraño. El pasadizo conducía a un gran salón dentro de la montaña. El lugar estaba ricamente decorado al estilo morisco. En un diván estaba sentado un viejo de barba blanca. Llevaba ropa morisca. En la mano tenía un báculo. Parecía medio dormido. Cerca de él había una hermosa joven. Vestía al estilo español antiguo. Llevaba una diadema de diamantes. Su cabello rubio estaba adornado con perlas. La joven tocaba una lira de plata. Chanchica recordó entonces una vieja historia. Decía que una princesa cristiana estaba cautiva bajo la montaña. Había sido hechizada por un astrólogo moro. La joven cautiva se sorprendió al ver a Chanchica. ¿Es la víspera de San Juan?, preguntó. Sí, señora, respondió la niña. Entonces el encantamiento está suspendido esta noche. Sécate. No tengas miedo. Soy cristiana como tú. La joven mostró una cadena de oro que la sujetaba al suelo. Toca mi cadena con el amuleto que llevas al cuello, hijo, así quedaré libre por esta noche. Chanchica obedeció. Tocó la cadena con la manecita de azabache. La cadena cayó al suelo. El ruido despertó al viejo astrólogo. Empezó a mover la cabeza. Pero la princesa tocó la lira. El anciano volvió a dormirse. Ahora toca su báculo con el amuleto, dijo la princesa.
Sanchica lo hizo. El báculo cayó de la mano del viejo. La princesa apoyó la lira sobre la cabeza del astrólogo. Tocó unas notas suaves. Espíritu de la armonía, dijo, manténlo dormido hasta el amanecer. Luego miró a Sanchica. Sígueme, dijo, verás la Alhambra como era en su tiempo de gloria. Las dos salieron del pasadizo. Llegaron a la plaza de los aljibes. Allí había soldados moriscos en formación. También había guardias en el palacio. Todo parecía vivo otra vez. Entraron en el palacio. Las paredes estaban brillantes. Los salones estaban llenos de muebles lujosos. Las fuentes de los patios lanzaban agua clara. En las cocinas trabajaban muchos sirvientes. Preparaban banquetes magníficos. En el patio de los leones había cortesanos y guardias. En la sala de la justicia estaba sentado el rey Boabdil. Todo estaba lleno de gente. Pero nadie hablaba. Solo se oía el agua de las fuentes. Finalmente llegaron a una puerta bajo la torre de Comares. Allí había dos estatuas de alabastro. Las estatuas miraban hacia el mismo punto de la pared. La princesa se detuvo. Aquí hay un gran secreto, dijo. Dile a tu padre que abra un agujero donde miran estas estatuas. Allí hay un tesoro escondido. La princesa añadió otra cosa. Solo tus manos podrán tocar el tesoro. Y dile a tu padre que use la riqueza con prudencia. También debe mandar decir misas por mí. Después llevó a la niña al jardín de Lindaraja. Cortó una rama de mirto. La colocó sobre la cabeza de Sanchica. Esto demostrará que lo que has visto es verdad. En ese momento cantó un gallo en el valle. La princesa se despidió. Ha llegado mi hora, dijo, no me sigas. La joven desapareció en el pasadizo. El viento empezó a soplar. Las puertas del palacio se cerraban una tras otra con gran estruendo. Sanchica volvió a recorrer el palacio. Todo había desaparecido. Los salones estaban vacíos. Las paredes estaban deterioradas. Solo volaban murciélagos. Las ranas croaban en los estanques. La niña regresó a su casa. Se acostó. Puso la corona de mirto bajo la almohada. A la mañana siguiente contó todo a su padre. Lope se rió. Pensó que era un sueño. Pero la niña volvió corriendo poco después. ¡Padre! ¡Mire la corona! La corona era de oro. Sus hojas eran esmeraldas. Lope comprendió que la historia podía ser cierta. Buscó el lugar indicado por las estatuas. Marcó el punto en la pared. Esa noche volvió con su hija. Abrieron la pared. Dentro encontraron dos grandes jarrones. Los jarrones estaban llenos de monedas de oro y joyas. Lope se hizo rico de repente. Pero la riqueza le trajo preocupaciones. Tenía miedo de los ladrones. No podía dormir. Sus vecinos notaron que había cambiado. Ya no cantaba. Ya no reía. Su mujer habló del tesoro con su confesor.
Era un fraile llamado Fray Simón. El fraile convenció a la mujer de donar parte del tesoro a la iglesia. Poco a poco pidió más y más. Lope se desesperó. Decidió huir de la Alhambra con lo que quedaba del tesoro. Una noche cargó el oro en un mulo. Salió en silencio. El fraile lo descubrió. Intentó robarle el mulo en la oscuridad, pero montó por error en el terrible velludo. Era un caballo fantasma sin cabeza. El caballo corrió por toda Granada. El fraile sufrió una noche horrible. Finalmente cayó al suelo al amanecer. Cuando volvió a su celda, quiso mirar el tesoro que había guardado. Pero la guirnalda de oro se había convertido en una simple rama de mirto. Y la bolsa de monedas estaba llena de arena. Lope Sánchez desapareció de la Alhambra. Durante años nadie supo nada de él. Mucho tiempo después, un antiguo amigo lo encontró en Málaga. Lope era ahora un hombre muy rico. Su hija Sanchica se casaba con un gran señor del reino. Pero en la Alhambra la gente sigue recordando la historia. Y las dos estatuas de alabastro continúan mirando el mismo punto de la pared. Algunos creen que todavía queda allí parte del tesoro. Otros dicen que son un ejemplo eterno. Un ejemplo de que, a veces, las mujeres sí saben guardar un secreto. Mohamed Abu al-Amar, el fundador de la Alhambra. Después de hablar con cierta calma de las leyendas de la Alhambra, parece justo contar algo de su historia. O mejor dicho, contar la historia de dos monarcas magnánimos. Uno fue el fundador. El otro fue quien la terminó. Para estudiar estos hechos, dejé la región de la fantasía y la fábula. Me fui a buscar historia en libros antiguos. Fui a la vieja biblioteca de los padres jesuitas de la Universidad de Granada. Aquella biblioteca, tan célebre en otros tiempos, hoy es solo una sombra de lo que fue. Los franceses la despojaron de muchos manuscritos y obras raras cuando dominaron Granada. Aún así, todavía se conservan allí algunos tratados curiosos de literatura española. Y sobre todo se guardan muchas crónicas encuadernadas en pergamino. Yo siempre les he tenido una veneración especial. En esa biblioteca pasé horas deliciosas de silencio. Nadie me molestaba. Me confiaban las llaves de los estantes. Me dejaban solo para que buscara a mi gusto. Es un privilegio raro en estos santuarios del estudio. A veces el amante de los libros se desespera al ver la fuente tan cerca y tan vigilada. En esas visitas fui reuniendo unos apuntes breves sobre el asunto histórico. Los moros de Granada siempre miraron la Alhambra como una maravilla del arte. También existía una tradición muy repetida. Decían que el rey que la fundó dominaba artes mágicas. O al menos decían que conocía la alquimia. Según la leyenda, por ese medio consiguió el oro inmenso que se gastó en la obra. Basta una mirada rápida a su reinado para entender el verdadero secreto de su esplendor. El nombre del primer monarca granadino aparece escrito en algunos salones de la Alhambra. Allí figura como Abu Abdallah. Ese nombre significa el padre de Adalla. Sin embargo, en la historia musulmana se le conoce de otra forma. Se le llama Mohamed Abu al-Amar. También se le llama Mohamed el hijo de Al-Amar. Y muchas veces se le llama solo Abu al-Amar, por abreviar.
Nació en Arjón en el año 591 de la Égira. Eso corresponde al año 1195 de la era cristiana. Era descendiente de la noble familia de Beni Nasar. Ese nombre significa hijos de Nasar. Sus padres gastaron lo necesario para educarlo. Querían prepararlo para el rango que su familia le imponía. En aquel tiempo, los saracenos de España estaban muy avanzados en civilización. Había centros de enseñanza en ciencias y artes en las principales ciudades. Allí podían formarse los jóvenes de alto linaje y fortuna. Cuando Abu al-Amar llegó a la edad adulta, fue nombrado alcaide de Arjona y Jaén. Se hizo popular por su bondad y su justicia. Años después murió Abu. Entonces el poder musulmán en España se dividió en bandos. Muchas ciudades se declararon partidarias de Mohamed Abu al-Amar. Mohamed tenía un espíritu ardiente. También tenía gran ambición. Aprovechó la ocasión y recorrió el país. En muchos pueblos lo recibían con aclamaciones. En el año 1238 entró en Granada. Entró en medio de vítores entusiastas. Fue proclamado rey con grandes fiestas. Poco después se convirtió en jefe de los musulmanes en España. Fue el primer miembro del linaje Beni Nasar que ocupó el trono de Granada. Su reinado fue próspero para sus súbditos. Mohamed entregó el mando de sus ciudades a hombres valientes y prudentes. Eran los más estimados por el pueblo. Organizó una policía vigilante. También estableció leyes muy severas para la justicia. El pobre y el oprimido siempre podían pedir audiencia. Mohamed los atendía personalmente. Los protegía y los socorría. Fundó hospitales para ciegos, ancianos y enfermos. También los fundó para quienes no podían trabajar. Los visitaba con frecuencia. Mohamed no iba en días anunciados. No iba con pompa. No daba tiempo a preparar un escenario perfecto. Él aparecía de improviso. Llegaba cuando menos lo esperaban. Así podía ver la realidad. Así podía descubrir abusos. También fundó escuelas y colegios. Los visitaba del mismo modo. Él mismo inspeccionaba la enseñanza de los jóvenes. Estableció carnicerías y hornos públicos. Quería que el pueblo tuviera alimentos básicos. También quería precios justos. Trajo agua a la ciudad por medio de cañerías. Mandó construir baños y fuentes. Ordenó hacer acueductos y acequias. Con eso regó la vega y la hizo más fértil. Así reinaban la abundancia y la prosperidad en Granada. Sus puertas se abrieron al comercio y a la industria. Sus almacenes se llenaron de mercancías de muchos países. Mohamed gobernaba con sabiduría. También gobernaba con éxito. Entonces apareció una amenaza repentina. Era la guerra. Los cristianos aprovecharon la división del poder musulmán. Volvieron a reconquistar territorios antiguos. Jaime el Conquistador ya había tomado Valencia. Fernando el Santo avanzaba por Andalucía con armas victoriosas. Fernando puso sitio a Jaén. Juró no levantar el campamento hasta tomar la ciudad. Mohamed Abu al-Amar sabía que no podía resistir a Castilla. Tomó una decisión rápida.
fue en secreto al campamento cristiano. Se presentó ante el rey Fernando. Ved en mí a Mohamed, rey de Granada. Confío en vuestra lealtad. Me pongo bajo vuestra protección. Tomad todo lo que poseo. Recibidme como vasallo vuestro. Mohamed se arrodilló. Besó la mano del rey en señal de sumisión. El rey Fernando se conmovió al ver esa confianza. Decidió ser generoso. Fernando levantó a Mohamed del suelo. Lo abrazó como amigo. No aceptó las riquezas que le ofrecía. Fernando lo recibió como vasallo. También le dejó la soberanía de sus estados. Pero puso condiciones. Mohamed debía pagar un tributo anual. También debía asistir a las cortes como noble del imperio. Y debía ayudar en la guerra con cierto número de caballeros. Poco después Mohamed tuvo que cumplir esa obligación. Fernando lo llamó a la guerra. Fernando estaba en el famoso sitio de Sevilla. Mohamed salió de Granada con 500 caballeros escogidos. Nadie lo superaba en el manejo de la lanza y el caballo. Para Mohamed fue un servicio triste y humillante. Tenía que luchar contra hermanos de su misma religión. Mohamed alcanzó fama por su valor en esa conquista. También se dijo otra cosa de él. Se dijo que influyó en Fernando para suavizar costumbres crueles de la guerra. En 1248 Sevilla se rindió a los monarcas castellanos. Mohamed regresó a Granada triste y callado. Veía claramente las desgracias que se acercaban a la causa musulmana. En momentos de pena repetía una frase. ¡Qué angosta y miserable sería nuestra vida si no fuera tan grande nuestra esperanza! Cuando Mohamed se acercó a Granada, sus súbditos salieron a recibirlo. Lo amaban como a un bienhechor. Habían levantado arcos de triunfo. Querían honrar sus hazañas. Muchos lo aclamaban con un nombre. El Alí. Ese nombre significa el victorioso. Mohamed movió la cabeza al oírlo. Entonces dijo otra frase. Wal Alí bi Aya. Eso significa, solo Dios es vencedor. Desde entonces adoptó esa sentencia como divisa. La grabó en una banda de su escudo. Ese lema pasó a sus descendientes. Mohamed había comprado la paz bajo el poder cristiano. Pero Mohamed también sabía algo. Sabía que la paz no es segura entre enemigos antiguos. Sabía que la armonía no podía ser permanente. Por eso aplicó una máxima antigua. Cálmate en tiempo de paz y abrígate incluso en verano. Aprovechó el descanso para fortificar sus dominios. También llenó sus arsenales. A la vez protegió las artes útiles. Esas artes dan riqueza y poder a las naciones. Concedió premios y privilegios a los mejores artistas. Fomentó la cría de caballos. También impulsó otros animales domésticos. Impulsó la agricultura. Hizo más fértil la tierra con su iniciativa. Los valles del reino florecieron como un jardín. Apoyó con privilegios la seda. Apoyó su cultivo y su fabricación. Consiguió que los tejidos de Granada superaran a los de Siria. Superaban en finura. También superaban en belleza.
Explotó minas de oro y plata. También explotó otros metales en regiones montañosas. Fue el primer rey de Granada que acuñó monedas con su nombre. Fuñó oro y plata. También cuidó mucho los cuños. Quería que estuvieran bien grabados. Hacia la mitad del siglo XIII, Mohamed inició el Palacio de la Alhambra. Empezó poco después de volver del sitio de Sevilla. Él mismo inspeccionaba la construcción. A menudo se mezclaba con artistas y alarices. También dirigía trabajos. A pesar de lo grandioso de sus obras, Mohamed era modesto. También era moderado en sus diversiones. Sus vestidos no eran ostentosos. Eran tan sencillos que parecían los de cualquier vasallo. Su harén tenía pocas mujeres. Las visitaba rara vez. Pero a esas mujeres las rodeaba de gran magnificencia. Sus esposas eran hijas de nobles principales. Mohamed las trataba con humanidad. Las trataba como amigas y compañeras. Y ocurrió algo aún más extraño. Mohamed consiguió que vivieran en paz. Vivían con amistad constante. Mohamed pasaba gran parte del día en sus jardines. Prefería especialmente los de la Alhambra. Había traído plantas raras. También había reunido flores hermosas y aromáticas. Allí leía historias. O pedía que se las leyeran. En sus ratos de descanso instruía a sus 3 hijos. Les había dado maestros ilustres. También les había dado maestros virtuosos. Mohamed se sometió de forma voluntaria a Fernando. Era vasallo tributario. Por eso se mantuvo fiel a su palabra. Dio muchas pruebas de lealtad y afecto. Cuando Fernando murió en Sevilla en 1254, Mohamed envió embajadores. Querían dar el pésame a Alfonso X. Alfonso era el sucesor. Mohamed mandó con los embajadores un séquito espléndido. Iban 100 caballeros musulmanes de alto rango. Su misión era velar el féretro. Debían hacerlo con cirios encendidos. Mohamed repitió ese gesto en años posteriores. Lo hizo cada aniversario de la muerte de Fernando el Santo. De Granada a Sevilla viajaban 100 caballeros. Asistían en la catedral con blandones encendidos. Rodeaban el cenotafio del difunto. Mohamed Abu Alamar conservó su lucidez hasta muy viejo. Conservó también vigor. A los 79 años salió al campo a caballo. Iba acompañado por la flor de sus caballeros. Quería rechazar una invasión. Cuando el ejército salió de Granada ocurrió un accidente. Uno de los jefes rompió la lanza contra el arco de la puerta. Los consejeros se asustaron. Lo tomaron como mal presagio. Les suplicaron que regresara al palacio. Pero el rey insistió en continuar. El presagio se cumplió según los cronistas árabes. Al caer la tarde, Mohamed enfermó de repente. Estuvo a punto de caer del caballo. Lo pusieron en una litera. Lo llevaron de vuelta hacia Granada. Pero la enfermedad empeoró. Tuvieron que instalarlo en una tienda de campaña en La Vega. Sus médicos estaban consternados. No sabían qué darle. Mohamed murió a las pocas horas.
murió vomitando sangre. Murió entre convulsiones horribles. El infante castellano don Felipe estaba junto a él. Era hermano de Alfonso X. El cuerpo de Mohamed fue embalsamado. Luego lo colocaron en un ataúd de plata. Lo enterraron en la Alhambra. Su tumba fue un mausoleo de mármol. Sus súbditos lo lloraron como a un padre. Hubo sollozos y lamentos por toda Granada. Ese fue el príncipe patriota que fundó la Alhambra. Su nombre aparece entrelazado en sus adornos delicados. Su memoria inspira pensamientos grandes a quien visita esa mansión hoy silenciosa. Mohamed gastó mucho. Sus empresas fueron atrevidas. Sin embargo, su tesoro siempre estaba lleno. Esa contradicción alimentó la leyenda. Por eso se decía que conocía la magia. También se decía que sabía convertir metales viles en oro. Quien observe su política lo entenderá mejor. Allí está la magia natural. Allí está la alquimia sencilla. Esa era la razón real de su abundancia. Yusef Abulahid, el finalizador de la Alhambra. Debajo de las habitaciones del gobernador de la Alhambra está la mezquita real. Allí rezaban los monarcas musulmanes. Más tarde fue consagrada como capilla católica. Aún así, conserva señales claras de su origen. Todavía se ven columnas árabes con capiteles dorados. También se conservan las galerías de celosías para las mujeres del harem. En las paredes aparecen mezclados escudos de reyes moros y escudos de soberanos de Castilla. En ese lugar sagrado murió Yusef Abulahid. Fue el noble príncipe que terminó la Alhambra. Se ganó un renombre casi comparable al de su gran fundador. Me complace rescatar su nombre de la oscuridad. Durante mucho tiempo quedó casi olvidado. Y sin embargo perteneció a una dinastía que reinó con esplendor en Andalucía. Lo hizo cuando gran parte de Europa vivía en una barbarie relativa. Yusef Abulahid también aparece escrito como Axis. Subió al trono de Granada en el año 1333. Sus cualidades personales y su talento intelectual ganaron simpatías por todas partes. Muchos pensaron que tendría un reinado feliz. Era un hombre de presencia noble. Tenía una fuerza física extraordinaria. También tenía una belleza singular. Su piel era muy blanca. Según cronistas árabes, aumentaba su majestad de una manera curiosa. Dejó crecer mucho la barba. Después la tenía de negro. Tenía una memoria prodigiosa. También estaba lleno de ciencia y erudición. Su genio era vivo. Además, se le consideraba uno de los mejores poetas de su tiempo. Sus modales eran muy corteses. Eran afables. Eran urbanos. Yusef poseía el valor de las almas generosas. Sin embargo, su carácter se inclinaba más a la paz que a la guerra. Se veía muy contrariado cuando tenía que empuñar armas. Y eso sucedía con frecuencia en aquellos tiempos. Llevaba su bondad incluso al modo de hacer la guerra. Prohibía crueldades inútiles. Se esforzaba por salvar a mujeres, niños y ancianos. También protegía a enfermos, religiosos y personas de vida ejemplar.
Entre sus empresas más desgraciadas se cita una campaña. La emprendió junto al rey de Marruecos. Fue contra los reyes de Castilla y Portugal. Esa campaña terminó con la derrota de la batalla del Salado. Ese desastre fue un golpe casi mortal para el poder musulmán en España. Después de la derrota, Yusef obtuvo una tregua larga. Durante ese tiempo se dedicó a elevar a su pueblo. Quiso mejorar sus costumbres. También quiso perfeccionar su cultura. Para ello estableció escuelas en todas las aldeas. Impuso métodos simples y uniformes. Ordenó también algo más. Quiso que cada aldea de más de 12 casas tuviera una mezquita. Y prohibió abusos e irreverencias que se habían colado en ceremonias, fiestas y diversiones públicas. Cuidó con celo la policía de las ciudades. Estableció rondas nocturnas y patrullas. También inspeccionaba asuntos municipales. Mostró un gran empeño en terminar edificios iniciados por sus antecesores. También levantó otros nuevos. Concluyó la Alhambra, empezada por Abu al-Amar. Además construyó la elegante Puerta de la Justicia. Es la entrada principal de la fortaleza. Esa puerta se terminó en 1348. Yusef embelleció patios y salones del palacio. Lo prueban las inscripciones del recinto. En ellas se repite su nombre con frecuencia. También edificó el hermoso Alcázar de Málaga. Hoy, por desgracia, está en ruinas. Es probable que su interior tuviera una elegancia similar a la de la Alhambra. El carácter de un soberano refleja el de su época. Los nobles de Granada imitaron el gusto de Yusef. Adornaron la ciudad con palacios suntuosos. En esos palacios había suelos de mosaico. Había paredes y cúpulas de estuco fino. Muchas estaban doradas y pintadas. Usaban azul, rojo y otros colores vivos. En otros casos había incrustaciones de cedro y maderas preciosas. De esos trabajos han sobrevivido ejemplos. Algunos están en perfecto estado pese a los siglos. En muchas casas había fuentes con surtidores. Esas aguas refrescaban el aire. También había torrecillas curiosas. Podían ser de madera o de mampostería. Solían estar adornadas. A veces estaban cubiertas con chapas de metal. Esas chapas reflejaban con fuerza el sol. Ese refinamiento arquitectónico fue tan notable que un escritor árabe lo resumió con un símil hermoso. Dijo así: Granada, en tiempos de Yusef, era un vaso de plata cubierto de esmeraldas y jacintos. Una anécdota sencilla muestra la grandeza de ese monarca. La tregua posterior a la batalla del Salado estaba a punto de terminar. Yusef intentó prolongarla. No pudo. Su enemigo mortal era Alfonso XI de Castilla. Alfonso salió al campo con un gran ejército. Sitió Gibraltar. Yusef tomó las armas con gran repugnancia. Envió tropas para socorrer la ciudad. En medio de esa angustia recibió una noticia. Le dijeron que su enemigo había muerto de peste. Yusef no se alegró. No se regocijó. Solo recordó las cualidades del difunto. Entonces exclamó con tristeza generosa: ¡ay! El mundo ha perdido uno de sus mejores príncipes.
Era un soberano que reconocía el mérito tanto en sus amigos como en sus enemigos. Los cronistas españoles elogiaron ese rasgo. Según cuentan, los caballeros moros compartieron el dolor del rey. Llevaron luto por la muerte de don Alfonso. Incluso los moros de Gibraltar, que habían sufrido el sitio, hicieron un voto. Decidieron no atacar a los cristianos en ese momento. No querían escaramuzas. El día en que los cristianos abandonaron el sitio, el ejército partió con el cadáver del rey. Muchos moros salieron de Gibraltar. Contemplaron la ceremonia en silencio. La miraron con melancolía. También los jeques musulmanes de la frontera mostraron respeto. Permitieron el paso de la comitiva fúnebre. La dejaron ir desde Gibraltar hasta Sevilla. Yusef no vivió mucho más que el enemigo que lloró con tanta nobleza. En el año 1354 estaba orando en la mezquita real de la Alhambra. Entonces ocurrió un hecho terrible. Un hombre fuera de sí se lanzó sobre él. Le clavó una daga en el costado. Al oír los gritos acudieron guardias y cortesanos. Lo encontraron cubierto de sangre. También lo vieron preso de convulsiones horribles. Lo llevaron a las habitaciones reales. Allí murió al poco tiempo. El asesino fue descuartizado. Sus restos fueron quemados en público. Así se quiso calmar el furor popular. El cadáver de Yusef fue depositado en un sepulcro de mármol blanco. Era un monumento magnífico. En ese sepulcro había un epitafio largo. Estaba en letras de oro sobre fondo azul. Decía así: aquí yace un rey y un mártir. Era de ilustre linaje. Era afable, sabio y virtuoso. Fue famoso por su trato delicado. Su clemencia, su piedad y su benevolencia fueron alabadas en todo el reino de Granada. Fue un gran príncipe. Fue un ilustre capitán. Fue una espada tajante de los musulmanes. Fue un valiente abanderado entre los monarcas poderosos, etc. La mezquita donde resonaron los últimos gritos de Yusef existe todavía. Pero el mausoleo que recordaba sus virtudes desapareció hace mucho tiempo. Su nombre, sin embargo, sigue vivo en la Alhambra. Está escrito en sus adornos. Y ese nombre perdurará mientras dure la fortaleza. En su embellecimiento puso Yusef su mayor orgullo. Y siempre miró la Alhambra como la soberana de sus delicias.